Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del Night Stalker o el acosador de la noche. Este fue un asesino serial que estuvo en vigencia en los 80s y es más conocido por verse así. Hoy vamos a estar viendo cómo se comportaba, qué crímenes realizó y además cómo fue atrapado y llevado a la justicia. Esta clase de videos normalmente no están monetizados por la naturaleza tan fuerte de los mismos. Igualmente ustedes ya saben que no suelo dar detalles brutales ni nada por el estilo porque realmente no me gusta. En síntesis, si quieren ayudar con esto, vayan al link que está abajo en la descripción. No solamente sirve de ayuda para mí, sino que también lo pueden usar en otros creadores de contenido. Algo así como ser un Patreon o un miembro del canal. Así que sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Él era Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, o Richard Ramírez para los amigos. Nació el 29 de febrero de 1960 en Texas, Estados Unidos, aunque algunas fuentes dicen que nació el 28 de febrero. Ramírez creció en El Paso, ciudad de Texas, hijo de padres inmigrantes mexicanos, Julián y Mercedes Ramírez. Julián siendo en ese momento un trabajador ferroviario. Como es común en estos casos, la infancia de Ramírez no fue para nada buena. Su padre, un ex policía, le propinaba golpizas constantemente, tanto a él como a sus hermanos como a su madre. Esta era una familia estricta y violenta. Su padre, Julián Tapia Ramírez, nació en Camargo, México. Allí conoció a la madre de Richard, Mercedes Muñoz, nacida en Colorado, cuando ambos tenían tan solo 14 años. Cuando su familia fue a Juárez, Julián la siguió y se casó con ella en 1948, cuando tenían 19 años. Como no era ciudadano estadounidense, vivía en Juárez, mientras que Mercedes residía en El Paso, y tenían a sus hijos allí. Tenían un total de 5 hijos: Rubén, Joseph, Robert, Ruth y finalmente Richard Ramírez. En 1952, Julián fue deportado por la seguridad fronteriza y toda la familia se mudó a los Estados Unidos, donde Julián obtuvo la ciudadanía legal y encontró trabajo en el ferrocarril de Santa Fe. También se dice que no solo eran los niños de esta familia los que sufrieron, sino que todo El Paso tenía los mismos problemas, ya que al parecer se probaban bombas nucleares cerca y el remanente de estas era lo que causaba los problemas durante los nacimientos. Las constantes golpizas que recibía le causaron graves daños en la cabeza. Esto y algunos golpes que se había dado él mismo eran la razón por la cual tenía ataques de epilepsia frecuentemente. A los 2 años, una cómoda cayó sobre la cabeza de Richard, provocando una gran laceración en la frente. A los 5 años perdió el conocimiento cuando se dio la cabeza contra una hamaca. Recordarán que todo esto es muy parecido al caso del petiso orejudo, así que si no lo vieron o si no lo conocen, ahí en la que está en pantalla pueden ir a ver ese video. Richard Ramírez había comenzado a participar en varios robos en 1977 y la policía no tardó demasiado en colocarlo en un centro de detención de menores. En el 82 recibió una sentencia de prueba por posesión de marihuana. Sin embargo, hay un hecho que tal vez marcaría un antes y un después en su vida. El 4 de mayo de 1973, con tan solo 13 años, presenció como su primo Mike asesinó de un disparo a su esposa enfrente de su cara. El motivo de la pelea que guió a estos hechos fue que la esposa de Mike se estaba quejando de que presumiera todo el tiempo las violaciones que cometió en Vietnam, y en respuesta recibió un disparo. Según cuenta, la sangre de la esposa salpicó la cara de Ramírez, aunque esto es solamente un detalle que ronda en internet, pero este hecho habría despertado una nueva sensación de placer en él. Increíblemente, Mike no fue a prisión por haber matado a su esposa. Atribuyeron el delito a que simplemente era una consecuencia del estrés postraumático de haber estado en la guerra, y solo pasó 4 años en una institución mental. Mike le mostraba imágenes a su primo sobre cosas demasiado gráficas, entre ellas cadáveres, incluso él mismo sosteniendo la cabeza de una de sus víctimas. Y podemos decir que claro, había tenido una experiencia horrible en Vietnam y había quedado mal después de eso, pero decidió mostrarle todas las cosas que había hecho, aquello que lo había dejado tan inestable, a su primito, quien lo tomaba de ejemplo para la vida, y así le fue. Con el tiempo sus delitos se fueron agravando y fue arrestado en 1983 por robo de un automóvil. Para cuando fue puesto en libertad en el 84, se había convertido en un individuo insensible sin perspectivas de llevar una vida
respetable. A partir de aquí, la vida de Ramírez solo iba a peor. Comenzó a consumir sustancias cada vez más fuertes como cocaína y LSD. Empezó a cometer además crímenes sexuales, violaciones o acoso. Robos cada vez más grandes y su conducta en general era mucho más violenta. Todo esto era mientras todavía estaba en la secundaria, la cual después de un tiempo dejó. Poco antes de abandonar la escuela consiguió un empleo en un hotel, donde acostumbraba a meterse a las habitaciones para robar las pertenencias de los inquilinos y además fue echado luego de intentar violar a una mujer en su propia habitación. Afortunadamente, el marido de esta mujer llegó a tiempo y echó a Ramírez a los golpes. En el 82 se mudó a California sin empleo ni dinero, pero se la pasaba viviendo de hotel en hotel, financiando sus gastos con robos, y estos gastos eran en realidad más que nada comprar más sustancias para consumir. Durante esta época también cometía delitos sin un propósito monetario. Solía secuestrar niños y llevarlos a cientos de kilómetros de sus casas, soltarlos nada más para verlos sufrir y traumarlos. No tenía ningún objetivo más que simplemente el sufrimiento de las personas, y es bajo todo este contexto que empiezan los asesinatos. El primer asesinato del cual se tiene registro es paradójicamente el último que se descubrió. En el 2009, gracias a muestras de ADN, se comprobó que Ramírez había violado y asesinado a una niña de tan solo 9 años en abril de 1984. Lo que me parece increíble es que después de este crimen no se descubrió ningún otro que tuviese que ver con niños, aparte de esas veces en las cuales lo soltaban en el medio de la nada. Por eso se dice justamente que probablemente Ramírez haya cometido muchísimos crímenes de los cuales no sabemos, a los cuales nunca se los pudo conectar. Luego de esto hubo una seguidilla de 13 asesinatos. No era metódico, no tenía patrones al asesinar a sus víctimas como otros asesinos en serie. Lo más común era que acechaba a sus víctimas a altas horas de la noche, para luego irrumpir en sus casas mientras dormían o estaban distraídos. Justamente por eso su nombre, el Night Stalker. Mataba a personas sin importar su sexo, su edad, su etnia o siquiera su oficio. Frecuentemente violaba a las víctimas si eran mujeres y utilizaba todo tipo de armas o técnicas para matar, desde pistolas hasta bates de béisbol o cuerdas. Cualquier cosa le servía y no tenía ningún arma preferida. En algunos casos era muy cuidadoso de no dejar ninguna clase de pista, y en otros era tan descuidado que dejaba ADN por todas partes, así como también las huellas de sus zapatillas. No había ningún motivo aparente para estos crímenes. Varios expertos han coincidido en que simplemente lo hacía porque le causaba placer. Le causaba placer el infligir dolor y el matar personas en general. Es decir, lo más extraño dentro de todo esto es que no parecía un asesino en serie común. No solo no parecía querer que se notara que era él el que cometía los crímenes, sino que además no se explicaba nunca por qué mataba a quienes mataba. Una de las mayores preguntas entre todos estos crímenes es por qué, si le daba placer matar, lo hacía tan rápido, por qué a varias de sus víctimas las mataba de un disparo. La pistola es el método más rápido por el cual puedes matar a alguien, así que ¿por qué? Lo único que parecía poder deducirse fácilmente era que, cuando intentaba violar a una mujer, mataba a su esposo de un disparo, de forma en la cual ella quedara sola rápidamente. Así no podría haberse reducido por un hombre o una persona más fuerte que él, en general. Además, Ramírez parecía obsesionado con símbolos satánicos. Muchas veces incluso dijo que había sido enviado por el mismo Satanás para matar. Dibujaba pentagramas todo el tiempo, en todas partes, e incluso tenía uno en la palma de su mano, una foto también muy conocida de él. Entonces, en junio de 1984, sucede el segundo asesinato, al menos que se tiene registrado. Él entró al departamento de una señora de 79 años llamada Jenny Binkow y la asesinó de varias puñaladas mientras dormía. No hizo nada más, simplemente eso. En marzo del 85, Ramírez ingresó al departamento que compartían María Hernández y su compañera Yoshi Okazaki. Primero, para hacer esto, siguió al auto de María. Ella se dio cuenta y pensó que estaría segura una vez que llegase a su garage. Sin embargo, una vez que llegó a este lugar, Ramírez la siguió dentro sin que se diera cuenta y sin que pudiera hacer mucho para evitarlo. El Night Stalker intentó matar a María de un disparo con una pistola calibre 22. Pero ella estaba pidiendo con su mano alzada y las llaves del auto en su palma que no la matara. Increíblemente, el disparo rebotó en las llaves y ella se cayó al suelo y se hizo la muerta. Su compañera Yoshi Dale Okazaki no tuvo la misma suerte. Luego de oír el disparo, intentó ver qué pasaba, se escondió detrás de un mueble en la cocina y Ramírez la esperó hasta que ella se levantara para ver qué era lo que ocurría. Y cuando lo hizo,
él le disparó matándola. Al salir, Ramírez vio que María seguía estando viva, pero por alguna razón inexplicable hasta ahora, él la dejó vivir. No la mató, dejó a su primera testigo ahí. Al huir del lugar una hora más tarde, el Night Stalker seguía buscando gente con su auto hasta que se encontró con Verónica Yu. Ella estaba en su auto cerca del Monterey Park y ahí comenzó a seguirla. Sin embargo, Verónica lo vio mientras la perseguía y detuvo su auto para confrontarlo. Sin abrir la puerta de su auto, le preguntó qué es lo que estaba haciendo y por qué la seguía. A lo que en realidad Ramírez le dijo que no la estaba siguiendo y que pensó que era una persona que conocía. En ese momento, él abre la puerta del auto de Verónica. Ella sale rápidamente y él le dispara. Esta vez no dejó sobrevivientes. Todos estos crímenes fueron cometidos el mismo día en un intervalo de una hora más o menos. Los policías que investigaban las escenas también tenían la intuición de que podía ser la misma persona, sin embargo, no había nada que conectara los dos crímenes. Era muy atípica la manera de actuar para un asesino serial. Por lo tanto, pasó mucho tiempo hasta que se pudo concluir que en efecto era la misma persona. El gran problema con este asesino es que no había forma de predecir o prevenir lo que iba a hacer. No era si tal vez te veías de alguna forma como con el pelo rubio o morocho, tampoco si vivías cerca de él. De cualquier forma podías ser una víctima del Night Stalker. En mayo de ese mismo año entró a la casa de una pareja de 60 años llamados Bill Doy y su esposa Lillian. Ellos fueron asesinados por el Night Stalker. Doy fue inmediatamente ejecutado de un disparo mientras dormía y Lillian fue violada para luego ser asesinada. Ese mismo mes irrumpió en la propiedad de dos hermanas de 83 y 81 años, Mabel Bell y Florence Lang, respectivamente. Esta vez atacó a Mabel con un martillo que encontró en la casa y luego de herirla gravemente violó a Florence. Lo particular de esta vez es que usó un labial para dibujar un pentagrama en la casa. Ambas mujeres fueron encontradas 2 días después, todavía vivas, pero en estado crítico. Mabel murió poco después debido a las heridas que tuvo. En julio de 1985 entró a la casa de Lucille Nilsson, una mujer de 61 años que se encontraba durmiendo en su sofá. Ramírez la atacó con puños y patadas hasta matarla. Este fue un caso donde se dejó una de las pistas más importantes para poder resolver la identidad de este asesino. Sería finalmente capturado un tiempo después por dejar la huella de su zapatilla en la cara de la víctima. Ese mismo mes, unos días después, eligió el hogar de Maxon y Lila Nideng, una pareja de 66 y 68 años. Como pueden ver, hasta ahora estaba eligiendo gente mayor para atacar. Antes de llegar compró un machete con el cual atacaría a la pareja más tarde mientras dormían, rematándolos a cada uno con un disparo. Luego de eso condujo hasta Sun Valley e irrumpió en la casa de la familia Novanant, donde mató al esposo de un disparo mientras dormía, violó repetidas veces a la esposa y luego le hizo jurar al hijo por Satán que le revelaría dónde estaban las cosas de valor dentro de la casa. Estaba comenzando a salirse de todo lo que era simplemente matar a también robar. Como vimos hasta ahora, Ramírez tenía una peligrosa obsesión con lo que era Satán y luego de ser encarcelado revelaría que era un devoto de Satán como religión. Lo que es curioso de todos modos es que hay una diferencia grande entre lo que hacía él y lo que realmente significa la religión como el satanismo, cosa que no voy a discutir precisamente ahora. En agosto de ese año entró a la casa del matrimonio Abowath, mató al esposo de un disparo mientras dormía y luego hizo que la esposa le revelara dónde estaban las cosas de valor. Lamentablemente, luego la violó brutalmente. Luego de esto, Ramírez empezó a cometer crímenes en el área de San Francisco. Estos mismos crímenes ya estaban acaparando la atención de la prensa y también de la policía, quienes estaban detrás de él. En esta ciudad entró a la casa de Peter y Barbara Pan. Mató a Peter de un disparo en la cabeza como acostumbraba mientras dormía y violó a Barbara para después dispararle. Es decir, dentro de todo había un patrón que era que le disparaba al esposo y después violaba y mataba a la mujer, aunque esto no se repetía en todos los casos. La policía pudo ligar estos crímenes a los otros gracias a las huellas de sus zapatillas y además también las balas coincidían en cada caso. El último de los crímenes cometidos por Ramírez antes de ser atrapado fue el 24 de agosto de 1985. Ramírez, que conducía una camioneta Toyota naranja robada, eligió como objetivo a la casa de la pareja formada por Bill Kearns e Inés Erickson. Llegó a la habitación de la pareja y disparó a Bill mientras dormía. Luego violó reiteradas veces a Inés. Luego de robar las cosas de la casa, ató a Inés y se fue. Inés logró desatarse rápidamente y pudo ver a Ramírez mientras se iba en la camioneta. La misma camioneta Toyota de la cual les hablé antes. Sumado a esto, un vecino notó la camioneta,
notó que era extraño que estuviese ahí y anotó el número de la patente. Esto fue la pista definitiva para poder atrapar a Ramírez finalmente. Después de que el vecino logró obtener la placa del auto de este hombre, no se tardó mucho en encontrar la camioneta que Ramírez manejaba para cometer los crímenes. Fue encontrada abandonada en un barrio de Los Ángeles. Allí se pudieron recolectar huellas dactilares de Ramírez que coincidieron rápidamente con los registros de la policía de California de la vez que Ramírez había sido detenido por pocos días por posesión de sustancias. La historia del vecino en realidad es mucho más larga e interesante. Él es James Romero, de 13 años en ese momento, y contó con detalle lo que ocurrió esa noche. Déjenme decirles que estuvo muy cerca de arriesgarse y estar cara a cara con Ramírez. Resulta que la familia de Romero estaba de viaje antes de que todo esto pasara. Habían estado acampando durante semanas a unos kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en la playa de Rosarito. La camioneta en la cual estaban viajando por fin se dirigía nuevamente a casa, es decir, por fin volvían. Ese día hicieron 2 horas más de viaje, cruzaron la frontera hacia California a última hora de la tarde. Lo que él recuerda de ese día es básicamente que su hermana y él viajaban en la caravana familiar y que durmió la mayor parte del día, llegando a su casa por fin a la noche. Fue a finales de agosto de 1985 y el sur de California, en donde se ubicaban, estaba pasando por un calor abrasador. Durante ese tiempo, las últimas semanas, el Night Stalker había estado en su auge. Pero James en realidad en ese momento era un adolescente que no sabía absolutamente nada de lo que pasaba. Disfrutaba sus vacaciones de la escuela con su familia, recientemente se había puesto de novio, tenía a sus amigos para salir a jugar y además disfrutaba también de una consola Atari en ese momento. Eran las cosas que lo preocupaban. No vio las noticias, no sabía nada de este asesino, así que sus días seguían con normalidad. Pero, como dije, California estaba pasando por una gran ola de calor. Por lo tanto, esa noche no podía dormir. Además, había dormido la mayor parte del camino desde México, por lo tanto, no tenía nada de sueño. Por la noche jugó un rato con su hermana y su consola Atari y habló por teléfono con algunos amigos. Pasada la medianoche, él seguía estando despierto, así que, con todos dormidos en la casa, salió un momento para buscar algo en la camioneta. Había dejado una almohada ahí y pensó en ir a tomarla, pero cuando llegó la camioneta estaba cerrada. La casa en ese momento de Romero no tenía una puerta lateral, por lo cual cualquier persona podía pasar desde el frente hasta la parte trasera sin ningún problema. Había en el medio un camino de grava que te guiaba hasta el patio trasero. Cualquiera y cualquier cosa podía pasar sin ningún problema. Además, la casa se construyó al pie de una colina que dejaba todo un camino verde por el cual los animales solían meterse. Normalmente había zarigüeyas y coyotes ahí casi todos los días. Básicamente estaba muy acostumbrado a ver animales todo el tiempo. Entonces, cuando escuchó un crujido allá atrás en plena oscuridad, no pensó que habría una persona, sino que más bien pensó realmente que habría un coyote o una zarigüeya. Tal vez un gato, un perro. Jamás pensó que podría ser un humano. Entonces, como no vio qué era exactamente, pensó que cuando entró al patio el animal se habría huido del lugar. Después de eso, James regresó por el patio lateral y entró al garage de la casa. Encendió la luz y comenzó a trabajar en su mini bicicleta en una esquina del garage. Fue entonces que, agachado junto a su bicicleta, James escuchó unos pasos que bajaban por el camino de grava. Esta vez era inconfundible. Eso no podía ser un animal, sino que era una persona. Y para peor, estos pasos se detuvieron al lado de él. Contuvo la respiración sabiendo que lo único que había entre ellos dos era la rejilla de ventilación del garage. Quienquiera que fuera esta persona que estaba a través de la pared, lo estaba buscando. Había estado observando a James desde las sombras, lo había seguido y estaba esperando a que James hiciera algo. La puerta cercana a James tenía un cristal por el cual él no podía ver, pero la persona que estaba del otro lado sí. Entonces decidió agacharse detrás del coche familiar. Y en ese momento entró en pánico, ya que si esta persona que estaba del otro lado entraba a la casa, a su garage, tenía la posibilidad de impedirle entrar a su propia casa. Podía bloquearle la puerta y dejar a James a su merced. Así que con esas posibilidades tomó una decisión. Se fue por el lado derecho del auto hacia la puerta de la casa, entrando por la cocina. Todo esto a gran velocidad. Una vez dentro de la casa, fue directamente por el pasillo hacia su habitación, que estaba en la parte delantera de la casa. En ese momento se asomó por la ventana
y pudo ver a esta persona que lo acechaba desde fuera. Lo vio caminar justo enfrente de su habitación. Estaba muy cerca. Para ese momento en realidad él no sabía sobre el asesino serial que estaba suelto, así que supuso que era simplemente un ladrón. Ya habían tenido antes ladrones en la casa que se robaron cosas del garage. Unos les habían robado una hielera, otros robaron un enrutador y las herramientas de su padre. Entonces, lo normal era llamar a la policía, que ellos volvieran a la casa a hacer un informe y después no escuchar nunca más de estos ladrones. Por lo tanto, decidió que lo que tenía que hacer era ir hasta el garage y empezar a anotar todo lo que viera sospechoso de este hombre. En eso su padre se despertó por toda la conmoción que estaba haciendo. Lo bloqueó en el pasillo y le preguntó qué estaba pasando, a lo que él respondió que tenían otro ladrón al lado de la casa. James salió del pasillo de la casa y fue corriendo hacia el garage, hacia el punto donde se había encontrado con estos pasos. Y ahí pudo ver a un hombre. Era un extraño alto y encorvado, principalmente vestido de negro, deambulando hacia un Toyota hatchback naranja con una parrilla de techo cromada. El auto en ese momento estaba mirando cuesta abajo. Entonces este hombre se sube y en lugar de conducir directamente hacia abajo, hace un giro en U. James sale a la calle y él lo ve pasar directamente enfrente suyo. El hombre en el auto giró la cabeza hacia James, lo vio directamente a los ojos, aceleró, giró a la izquierda en una esquina y se fue directamente a la carretera principal. Pero en ese momento entonces James obtuvo la matrícula del auto, o una buena parte de la matrícula, que después ayudó mucho a la policía. Corrió dentro de la casa gritándole a su papá que tenía la matrícula. Se puso en la cocina a anotarla y su madre se despertó. Le preguntó qué hacía, James le contó y ella le dijo que llamara al 911 y les contara todo esto. Poco tiempo después entonces la policía llegó a la casa, de vuelta pensando que todo esto era simplemente un ladrón que había pasado por la casa intentando robar algo. Anotaron los datos de la matrícula y se fueron. Le dijeron está bien, muchas gracias, buenas noches y se terminó el tema. Supuestamente. La policía entonces volvió a llamar a las 3:30 de la mañana a la casa de James e insistieron en que él se despertara. Cuando se despertó y se puso el teléfono, le preguntaron más detalles sobre esta persona, sobre cómo había sido el encuentro y cómo estaba vestido. Y James había prestado mucha atención, así que les dijo que estaba vestido con una chaqueta negra, estilo Members Only, unos jeans azules y una gorra de béisbol negra. La policía le dijo gracias, buenas noches, vuelva a dormir, y ahí se dieron cuenta perfectamente cómo tenía todo esto conexión al Night Stalker. James esa noche había sido un héroe. Ramírez en ese momento había salido de la ciudad para visitar a uno de sus hermanos. Nunca se imaginó que al volver la ciudad estaría completamente empapelada con su cara, y que además estaba siendo buscado por todas partes. Para el momento en el cual él vuelve, todos los vecinos ya estaban alerta de que él era posiblemente un asesino. Luego de llegar, inmediatamente una mujer lo reconoció. Esto tomó por sorpresa a Ramírez, quien intentó huir del lugar robando un auto, pero no pudo. Cuando la gente que se encontraba ahí se dio cuenta de quién era, lo empezaron a linchar, a tal punto en que casi lo matan. Fue la policía, de hecho, quien por poco detienen la muerte de Ramírez. Es así como a sus 25 años, Richard Ramírez fue arrestado como sospechoso por los asesinatos cometidos del Night Stalker. Hay quienes de hecho lo creían inocente, que tal vez era la persona equivocada, pero según lo que dijeron los policías que lo arrestaron, él mismo, en ese momento en el cual fue arrestado, pidió silla eléctrica y decía que no lo podían soltar. Mientras lo llevaban, básicamente ya había admitido su culpabilidad, sin que nadie le preguntara. Ramírez en ese momento entonces estaba detenido sin derecho a fianza para la investigación de un cargo no especificado de asesinato y por intentos de robo y asalto de automóvil. La policía decía en ese entonces que Ramírez era el principal sospechoso de 16 asesinatos y al menos 21 asaltos desde el 8 de febrero de ese año. Anunciaban al parecer que también era satanista y habían obtenido declaraciones de conocidos suyos. Entre ellos la siguiente, de parte de Rey García, de 27 años, un ex compañero de clase del sospechoso, de cuando vivía en El Paso. Esta persona decía que Ramírez estaba obsesionado con temas satánicos en el álbum de rock de 1979, Highway to Hell, de la banda AC/DC. La verdad que no creo que sea un gran punto de referencia para decir que una persona es satanista, pero bueno. I did start seeing something going wrong with Ricky Ramirez. I think what really messed him up was the acid. He would do a lot of acid. He said he was fired, he was dismissed. Due to the cause, he had tried to molest two little kids that were going up the elevator. He strangled, he used a ligature, he used a tire iron on a young girl, beat her, left her for dead.
Por otro lado, su padre en un principio no podía creer lo que estaba escuchando. Decía que era imposible lo que estaba pasando y que además su hijo no haría una cosa así. Pero también decía que hacía 2 o 3 años que no veía a su hijo y que al parecer esto era porque su consumo de sustancias lo había alejado. Ramírez pasó 3 años detenido hasta el juicio en 1988. Todo esto gracias a las investigaciones policiales, ya que él en realidad nunca cooperó con la policía ni tampoco admitió sus crímenes. Lograron vincular a Ramírez en 13 homicidios, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y 14 robos. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Angry residents of this East LA neighborhood spotted, captured, and then severely beat Richard Ramirez. This trial is a joke. Would the jury in the above entitled action find the defendant, Richard Ramirez, guilty of murder? Who are you? Just a guy. You killed 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco because of my appeal. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Satanism? Yes, I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. I didn't particularly care for people. A serial killer comes about by circumstances and like a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, contribute to a person's frustration and anger. At some point in life, he explodes. Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time. This is a wicked world. And in a wicked world, wicked people are born. I'm not going to blame society, my race, people, or anything. It is up to the individual like myself to keep on knocking on whatever door they want to get into. As far as Satan is concerned, I believe a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. No, I don't care about what happens to me. I never did, really. Hide in a tree or hide behind a fence and watch his victims at nighttime. And then, while they slept, creep in, like a coward, and kill them. Richard told me he needed to associate gruesome violence with sex in order to be completely satisfied. He had to violently fantasize about his victims before he could go away sexually gratified. Este caso tuvo muchos retrasos legales, 2 años para empezar el proceso y 2 años más para terminarlo. Durante ese tiempo confesó sus crímenes en la celda en la cual estaba encarcelado, pero rápidamente se retractó. Desde un principio Ramírez habría contratado a 2 abogados sin experiencia, Arturo y Daniel Hernández, gente que no había defendido nunca en un juicio como este, con lo cual logró retrasar aún más el proceso. Y la realidad además es que Richard no los ayudaba en lo más mínimo. No solo no decía nada a la policía, sino que además
se negaba a cooperar durante el juicio. No quería declarar o simplemente se mostraba desinteresado. Uno pensaría que una persona así no podría tener a nadie a su favor, pero no, tenía groupies, chicas que pensaban que era lindo, que se veía bien y algunas hasta pensaban que era inocente. Ellas iban a la corte a verlo, para nada asustadas de todo lo que se decía en ese lugar. Y estamos hablando de muertes gráficas, testimonios y fotos que realmente mostraban escenas brutales. Nada la sacó de ahí. Por su parte, los Hernández no podían defender a su cliente solos, así que comenzó a ayudarlos Ray G. Clark, alguien un poco más experimentado en la materia. El homicidio número 14 se probó en el año 2009, luego de un largo juicio en el cual el comportamiento de Ramírez fue psicótico, con adoraciones a Satán y sin ninguna muestra de arrepentimiento por sus actos. Fue finalmente condenado a 19 penas de muerte. Y se preguntarán qué significa estar condenado a 19 penas de muerte si estuvo vivo el resto de los años. La sentencia que ordena que alguien sea castigado de esa manera se conoce como sentencia de muerte, mientras que el acto de ejecutar tal sentencia se conoce como ejecución. Un preso que ha sido condenado a muerte y está en espera de ejecución se denomina como condenado, y en algunos países se dice que está en el corredor de la muerte. Pasó entonces su vida en el corredor de la muerte, donde los presos condenados cumplen su sentencia hasta el momento en el cual serían ejecutados. Este proceso puede durar varios años, ya que se tienen que pasar varias estancias de apelación de la víctima hasta que agota todos sus recursos y finalmente es ejecutado. Como podemos ver, Ramírez intentó lo más que pudo no ser ejecutado y de hecho lo logró. Así que hasta acá es el caso de Ramírez, ya que 23 años después de estar en prisión, finalmente murió por una enfermedad. Durante su estancia en prisión se casó con una fanática llamada Doreen Lioy, que le escribía cartas de amor en prisión y creía fielmente que él era inocente de todos los cargos. Obviamente, como ya vimos en muchos otros casos de asesinos seriales, se forma un grupo de jóvenes que creen que es inocente o que simplemente los admiran por alguna razón. Ramírez, por su parte, nunca admitió arrepentimiento sobre sus actos. Creía en la maldad de las personas y que era un enviado de Satán. Así que finalmente murió el 7 de junio del 2013 de cáncer en el Marine Health Medical Center en Kentfield, California, Estados Unidos, a sus 53 años. One of America's most notorious serial killers died this morning in a California hospital, better known as the Night Stalker, who terrorized Southern California back in the mid-80s. He was in the midst of a carjacking when people living in an East LA neighborhood captured him. Prison officials say he died of natural causes. Night Stalker Richard Ramirez died at age 53. Creo que una de las mejores cosas dentro de este caso y la más satisfactoria es cuando el vecino anotó la patente de la camioneta. Es que es un detalle que parece tan insignificante, pero si realmente pasa algo que resulta sospechoso, lo mejor que se puede hacer es anotar la patente y este vecino lo entendió perfectamente, lo hizo y sirvió. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado la investigación. De vuelta intenté no dar demasiados detalles, pero es un poco difícil ya que por más que no dé detalles es fuerte de todos modos el caso. Pero bueno, hasta acá llegamos. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Ya saben que si quieren saber más al respecto para apoyar videos que no tienen anuncios y que son largos, pueden ir abajo al link que está en la descripción. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.